Ahora le damos la palabra a Juana Pérez Montero. Juana, bienvenida. Hola. Juana nos va a hablar sobre la renta básica universal o asegurar la subsistencia de la vida humana como el primer derecho universal. Adelante. Hola, ¿se me escucha? Ok, buenas tardes, buen día a todas y a todos. Muchas gracias a la senadora Blandini por la organización de este foro y a todos los que están ayudando y a todas las que están ayudando, incluidas los espectadores. Hoy, en el Día Mundial por el Medio Ambiente, en el que defendemos poner la vida en el centro de nuestros valores, hoy no podemos obviar que no habrá freno al cambio climático y no habrá cuidado del planeta, de la casa de todos, si no hay justicia social, si no se defiende al mismo tiempo y como prioridad la vida y la supervivencia de las personas. Después podemos hablar, por ejemplo, de una cobertura sanitaria universal y de calidad, de educación gratuita para toda la población, etc. Pero necesitamos asegurar, antes de nada, la supervivencia de toda la humanidad, que toda persona, por el simple y sagrado hecho de haber nacido, tenga los medios para sobrevivir, tenga techo, comida, energía, etc. Necesitamos que todas las personas cuenten con condiciones de vida a la altura de la dignidad que les confiere el hecho de haber nacido humanas. La dignidad no nos la da el trabajo, la dignidad nacemos con ella. Luego, quienes detentan el poder nos permiten tener condiciones de vida digna o no las quitan. Bueno, esto que decía que asegurar la supervivencia humana, esto que parece obvio, no lo es tanto, y si bien está reconocido en algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el artículo 25.1, no ha calado en el imaginario o relato colectivo como han calado otros derechos, al menos en ciertas zonas del planeta, como el derecho a la educación, a la sanidad, etc. Es más, está naturalizado y normalizado que mueran millones de personas por falta de alimento, agua, etc. Y lo justificamos por la mala suerte al haber nacido en ciertos lugares, por la mala gestión de sus posibilidades individuales o colectivas, porque no quieren trabajar, etc. ¿Qué hay de fondo para que no nos escandalicemos sobremanera ante el hecho de que mueran tantos y tantos seres humanos como consecuencia de la pobreza y la precariedad? ¿Por qué este derecho no se ha desarrollado como otros? Bueno, desde mi particular interpretación, porque toca una pieza central de este sistema en el que vivimos, un sistema depredador de la vida en general. Hablamos de que pondría en cuestión la propiedad privada y el mito religioso, por cierto, sobre el que se apoya y que dice ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y aquí llegamos al momento actual y por qué se está reclamando una renta básica universal desde distintos puntos del planeta, muy diferentes movimientos sociales, numerosos especialistas, etc. Es evidente, y así se venía reclamando desde hace décadas, que se necesita dar una respuesta a la creciente robotización y mecanización del empleo por la eliminación de puestos de trabajo remunerado que ello implica y, por tanto, porque ya no es sostenible, porque está en cuestión la ecuación que nos ha traído hasta aquí de empleo es igual a subsistencia. Me gustaría hacer un inciso muy rápido. Necesitamos diferenciar empleo de trabajo. Empleo es un trabajo remunerado y trabajo es toda actividad, mucha de la cual, por cierto, en la mayoría de los casos, todo el trabajo que tiene que ver con el cuidado de la vida, con el desarrollo de la vida, toda esa actividad en general no está pagada. Hablo del trabajo de cuidados, desarrollado especialmente por mujeres, el trabajo voluntario y solidario, buena parte del trabajo artístico, pero no es el tema que hoy nos ocupa. Decía que esta ecuación empleo igual a trabajo ha quedado más rota todavía hoy con la pandemia
cuando millones y millones de personas quieren ir a su empleo y no pueden, lo que implica inexorablemente estar condenadas a depender de la ayuda caritativa, humanitaria, allí donde se ha podido poner en marcha, o bien morir por inanición. Es evidente que rota la ecuación empleo igual a subsistencia, hemos de buscar alternativas. Por cierto, alternativas que nos liberen, no que nos esclavicen más aún, como ocurre en la mayoría de los empleos. Es entonces cuando se levantan las voces, en este momento especial en el que estamos viviendo, y se empieza a reclamar una renta básica. Como decíamos, alertamos que en muchos casos se habla de renta básica cuando en realidad se está hablando de ingresos o ayudas para pobres. Y esta mezcla se hace en no pocos casos de manera intencionada e interesada para confundir. Cuando hablamos de renta básica, como dice un amigo mío, de renta básica de la de verdad, no hablamos de ayudas para pobres, que por cierto está demostrado que finalmente cronifican la pobreza y que definitivamente son las migajas que este sistema capitalista se permite regalar a quienes roba de manera sistemática, descarada e inmoral. Cuidado, no estoy diciendo ni estoy en contra de las ayudas que hoy están permitiendo que millones de personas puedan comer, pero sabemos que estas ayudas son pan para hoy y hambre para mañana. Cuando hablamos de renta básica, hablamos de una renta básica universal, incondicional, individual, suficiente y permanente. Explicaremos esto. Estamos hablando de una renta, de una asignación que entregaría el Estado en principio y que sería igual para toda la población, desde el más rico al más pobre. Y defendemos que esto sea así, que sea universal, porque buscamos que sea reconocida como el primero de los derechos humanos, el derecho a la supervivencia del cuerpo, de la vida. Con esto no queremos decir que todos, con la aplicación de una renta básica, con la puesta en marcha de una renta básica, todo el mundo ganara. Los más ricos evidentemente perderían, pero la gran mayoría de la población ganaría. Decía que una renta básica es universal. Además, otra característica es que es incondicional. Se le entrega a todas las personas sin que deban demostrar si tienen bienes o no, si tienen disposición a trabajar, etc. Otra característica es que es individual. Se le entrega a toda persona nada más nacer, no a las familias, como suele ser habitual en el caso de las ayudas para pobres. Cuando hablamos de renta básica, hablamos de que ha de ser una asignación suficiente para poder subsistir en condiciones de vida dignas, que aseguren techo, comida, energía, como decíamos. Por último, reclamamos que sea permanente, no implementada para dar respuesta a la pandemia actual, por ejemplo. En síntesis, estamos hablando de derechos, del derecho que le ampara a todo ser humano a vivir y a vivir en condiciones de vida digna. No hablamos de caridad ni de ayudas para pobres. Y esto, la implementación de una renta básica universal, incondicional, individual, suficiente y permanente, es posible implementarla hoy y ya, porque hay riqueza más que suficiente, por primera vez en la historia, como tantos economistas y especialistas han demostrado con sus estudios, para que toda la humanidad viva en condiciones de vida digna. ¿Y por qué repartir esa riqueza que crece, por cierto, exponencialmente gracias a los avances de la robótica y la tecnología? Porque esa riqueza es de todos, y esto por dos razones. Porque es consecuencia de la acumulación histórica del trabajo de miles de generaciones a lo largo de la historia, y porque toda la población del planeta aporta de un modo u otro en el momento actual. Por eso hablamos de renta, porque la riqueza que es de todos nos renta y como consecuencia se nos ha de devolver. Por cierto, los humanistas reclamamos que trabajen las máquinas. Nos parece muy bien que trabajen las máquinas y que nosotros nos liberemos de trabajos esclavizantes. El problema no es el empleo o la falta de empleo, el problema es asegurar la supervivencia de toda la humanidad. Y el problema para asegurar esta supervivencia no es la falta de riqueza,
El problema, como bien sabemos y se viene diciendo, está en la acumulación de esa riqueza en cada vez menos manos. Una renta básica universal e incondicional, por cierto, no es el paradigma económico al que aspiramos los humanistas del mundo, pero sí constituye un peldaño en la redistribución de esa riqueza y sí aseguraría eliminar la pobreza de un plumazo ya. Para ello, para poderlo poner en marcha, necesitamos evidentemente poblaciones movilizadas que la defiendan y políticos valientes que estén dispuestos a ponerla en práctica. Una renta básica va en la línea de una nueva concepción del ser humano, un ser humano que pueda desplegar toda su intencionalidad en un vuelo de colores sin límite, si se libera de empleos esclavizantes o de la falta de los mismos. Una renta básica puede ayudar a abrir el camino a una sociedad, a una humanidad en la que ningún ser humano esté por debajo de otro, en la que nos relacionemos, parafraseando al pensador Silo, tratando a los demás como queremos ser tratados, y con ello comencemos a liberarnos. Para quienes quieran conocer más de esta iniciativa, podría poner en el chat los links de la Red Humanista de la Renta Básica y de Presensa, de la agencia en la que trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juana.